esta noche el poder de Dios en la debilidad del cristiano. Es porque no hay manera de ver el poder de Dios no siendo cristiano. Claro que vamos a ver la misericordia de Dios cuando no lo conocemos o cuando no lo seguimos. Es Dios obrando, Dios haciendo favores, mostrando su gracia, mejor dicho que favores, mostrando su gracia hacia nuestras vidas. Pero cuando estamos en Dios, Él quiere mostrar su poder. Además de mostrar su poder, Él quiere que veamos que nosotros necesitamos de Él. Entonces nos encontramos con este versículo que expresa y habla la vida de Pablo, y no solamente del apóstol Pablo, sino también a nuestras vidas, donde el Señor le dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que su gracia es suficiente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Bástate mi gracia, le decía al apóstol Pablo. Pablo era un hombre que humanamente era suficiente. Él tenía sus capacidades, él tenía determinación en lo que hacía. Era un hombre con un reconocimiento ante la sociedad, pero nada de eso es útil delante de Dios. Dios busca hombres y mujeres humillados ante Él, ante Cristo. Hombres y mujeres que comprendan que nuestras capacidades, nuestra suficiencia, nuestra determinación no será suficiente para algo que es importante en la vida del ser humano: la oportunidad de salvación, la comunión nuevamente, la restauración del hombre para tener nuevamente comunión con Dios. Pablo sabía que todo lo que él fue solo tenía un lugar: era dejar todo a los pies de Cristo. El ser humano piensa que llegará a Dios con su fuerza, sus capacidades, su inteligencia. Eso podrían ser sinónimos de orgullo, que sería lo contrario a lo que este texto nos habla, de debilidad. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces nos encontramos ante distintas situaciones, sean cristianos o no, y creemos que nosotros tenemos la capacidad, creemos que tal vez que nosotros podemos llevar o sobrellevar las cosas adelante. Cuando tal vez nos estamos mirando a nosotros mismos, y Dios está queriendo mostrarnos los otros, los que necesitan de Él, los que precisan de Él. Y tal vez en tanto vernos a nosotros nos encontramos también junto con ellos que precisan. Porque cuando estamos con Cristo, no nos miramos tanto a nosotros, sino miramos a Cristo y vemos lo que Cristo quiere mostrarnos. Y el Señor Jesucristo enseñaba eso a sus discípulos. Él tenía compasión por la multitud y les decía a ellos: denle vosotros de comer. Nosotros, aquellos que conocemos a Cristo, tenemos esa posibilidad, esa bendición de poder compartir a otros la palabra de Dios, de poder compartir no solamente textos, no solamente palabras, letras, no algo que no tiene vida, sino lo que tiene vida. Y para eso precisamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Él para poder compartir a Cristo, de poder dar a Cristo a otros. No lo que nosotros podamos dar, sino lo que Cristo tiene para dar a otros. Nosotros tenemos que fluir, dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. A la misma vez que nosotros vemos lo que Dios hace por lo demás, Dios se ocupa de hacer por nuestras vidas. No hay necesidad de preocuparnos por nuestras vidas. Cuando nosotros miramos a Cristo, es Cristo quien se ocupa de nuestras vidas. Qué mejor atención que el cuidado, qué mejor protección que la mano poderosa de Dios. En nuestros hijos o con nuestros hijos, ellos no se preocupan de algunas cosas porque saben que el Padre lo va a proveer. Tienen hambre, ellos lloran y ellos obtienen la comida. O piden, cuando van creciendo van pidiendo: quiero comer, tengo hambre, tengo sed. Ellos van pidiendo al Padre, van pidiendo a la Madre. De la misma manera Dios, cuando nosotros miramos a Dios y vemos lo que Dios ve y hacemos lo que Él nos manda hacer, Él se ocupa de nuestras vidas. Nada nos faltará, de nada tendremos necesidad, porque nuestro buen Padre, si cuida de los pájaros,
de los animales que están a nuestro alrededor, de las aves. También Él tiene mucho más cuidado sobre nuestras vidas. Dice entonces su palabra que Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces Dios no espera del hombre que con sus fuerzas o sus capacidades pueda conseguirlo todo. Porque hay algo que no se puede conseguir con las fuerzas humanas, con las capacidades, la inteligencia, con el razonamiento humano. Y eso es la salvación. La salvación solo se puede adquirir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y a través de Jesucristo. Y Él espera que nosotros podamos ser humildes, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Salmos capítulo 138, versículo 6. El apóstol Pablo tuvo que sufrir por el Evangelio. Dijo Jesús: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es lo que la palabra de Dios dice sobre el apóstol Pablo. Jesús diciendo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo no era un hombre que no tenía capacidad, dijimos, pero él tenía que aprender y aprendió a seguir a Cristo, a caminar con Cristo, a aprender lo que el Señor vivió y cómo Él vivió. De esa manera es que llegamos a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, de la manera que nuestro Señor Jesucristo caminó. Él escuchaba al Padre, Él decía lo que el Padre decía, Él hacía lo que el Padre hacía, y eso tuvo que aprender el apóstol Pablo. Recordamos tal vez la vida de Moisés. Moisés con 40 años, hombre preparado en el Egipto para ser faraón, preparado para gobernar un pueblo, preparado para mantener estabilidad, preparado para continuar subyugando los pueblos que Egipto subyugó. Pero él tendría que aprender todo de cero. Y Dios lo llevó 40 años para poder aprender ¿a qué? A ser el siervo que Dios esperaba. No un faraón, sino un siervo. Alguien que se dispone a servir, alguien que se dispone a ver, a estar atento a lo que su amo, a lo que el amo desea, a lo que el amo quiere. Y claro que somos siervos, pero no ese tipo de siervos que comúnmente nosotros conocemos o entendemos, sino ese siervo por amor, esa persona que solamente tiene para agradecer. Y es lo que espera Dios de nuestras vidas, encontrarnos de esa manera como Pablo tuvo que aprender a sufrir por el Evangelio, no sufrir en la vida, sino sufrir por el Evangelio. Así nosotros, Dios nos quiere llevar a poder nosotros sufrir por el Evangelio, para que entonces escuchemos esas palabras tan necesarias en nuestras vidas. Bástate mi gracia, que su gracia sea suficiente en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros suframos o nos perdamos en la condenación eterna. No es algo que Dios desea. Desde que nos creó, Dios colocó todo a disposición de nuestras vidas. Desde que Dios creó al hombre, Dios colocó todas las cosas que el hombre necesitaba. No queriendo, dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios de que el ser humano sufra, pero por causa de la caída, por causa del pecado en cada uno, más allá de aceptar a Cristo, por causa de nuestras rebeliones, nosotros recibimos nuestras consecuencias. Y Dios espera que ninguno de nosotros perezcamos, porque el amor de Dios es grande, sino que Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él está dispuesto a darnos no solamente lo que tenemos en este tiempo, sino que Él está dispuesto a darnos más. Podemos experimentar el poder de Dios, podemos vivirlo. Él espera que nosotros podamos seguirlo a Él. Él tiene mucho más para dar a nuestras vidas. No que lo que el hombre dice o a lo que lleva, al exitismo que el hombre lleva para que tengas todo lo que necesitas en esta tierra, sino lo que realmente necesitamos. Nosotros necesitamos a Cristo. Bástate mi gracia. Imagínense, en esa gracia es suficiente para el ser humano. ¿Qué más podría ser útil para el ser humano si la salvación lo es todo?
si la oportunidad de ser libre de la condenación eterna lo es todo. Es el hombre que solo se condena por su orgullo. Por eso es lo contrario a debilidad. Dios espera humildad de nuestros corazones. Es el hombre que solo se condena por su orgullo. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. Y Dios siempre está ahí, esperando que el hombre pueda ver que las obras de Él son malas, que no hay nada bueno en Él, que aun cuando somos cristianos nosotros precisamos de Dios cada día, precisamos de Cristo cada día. ¿Tiene poder la sangre de Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados, siendo aún cristianos? Amén. Tiene poder para limpiarnos. Sí, Él continúa limpiándonos. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dice. Entonces podemos y debemos ir corriendo a Él, para que nosotros no nos enfriemos, para que nosotros no amemos más las tinieblas que la luz, sino que amemos más a Cristo que nuestro propio ser. A Él, al apóstol Pablo le fue dicho: si sufres por mi causa, tienes algo mejor que la solución a tus problemas. Tienes a Cristo, quien te sustenta y te fortalece. Yo le estaba diciendo, entonces necesitas más de mí. Yo soy suficiente para tu vida. Cristo es suficiente para todo cristiano que se humilla ante Él. Cristo no busca hombres o mujeres fuertes en sí mismo, sino que busca hombres y mujeres quebrantados de corazón, puros, que no son vanidosos, sino humildes de corazón. Eso es lo que está buscando el Señor en nuestras vidas. Eso es lo que está buscando Dios en tu vida, aquel que está escuchándonos, que no conoce a Cristo, que se apartó de la iglesia. Es lo que busca Dios en nuestras vidas, humildad, para reconocer que Dios es suficiente, que si por algún motivo estamos pasando una situación en la cual vemos que no tenemos lo que necesitamos, Cristo es suficiente. Él tiene lo que usted necesita. Él tiene lo que el ser humano necesita. Dios puede proveer lo que el hombre necesita. Proveyó lo que no podría el hombre nunca obtener, que es la salvación. Cuanto más Él proveerá lo que nosotros necesitamos conforme a su gracia. Cristo tiene lo que necesita el hombre. Cristo tiene lo que necesita la iglesia. Entonces, en humildad tenemos que ir a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Él. ¿Qué está esperando en este tiempo usted de parte de Dios? ¿Qué es lo que espera en este mes de marzo? En este mes que está terminando, ¿qué es lo que espera que acontezca en el mes de abril? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, a lo que nos lleva a esperar algo? Bueno, hermano, buen oyente, es Dios lo que precisamos esperar. En cada uno de nuestros días lo que precisamos es Dios, es Cristo. Precisamos de Él cada día nuestro. Cada día que nosotros tenemos vida, precisamos de Cristo Jesús. Él es suficiente para nuestras vidas. Él provee la inteligencia. Con lo que tenemos en casa, Él puede hacer grandes cosas. Él puede proveer, Él puede llevar personas, puede traer personas a nuestros hogares para proveer lo que necesitamos. Él puede darnos a través del día, del sol, la palabra que necesitamos. Él tiene el poder para poder proveer lo que necesita el ser humano. En Cristo nosotros tenemos suficiencia, somos suficientes. En la situación que vivimos, nosotros tenemos que tener un deseo. En estos tiempos que estamos viviendo, nuestro ser tiene que tener un deseo. Nuestro pedido debe ser: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Ese tiene que ser nuestro alimento, nuestro deseo en nuestra vida. Nuestro deseo, nuestro pedido tiene que ser: amén, sí, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 22. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Algunos a veces hacen oraciones pidiendo que acontezca algo, cuando Dios está permitiendo que tal cosa acontezca.
Y no queremos pasar por situaciones las cuales Dios está permitiendo que acontezcan. En su palabra nos habla de que vendrán señales antes del fin, pero aún no será el fin. Y tienen que acontecer, y a veces luchamos contra lo que Dios está permitiendo. Es Dios quien está dejando que acontezcan. Y tenemos que tener sabiduría y entendimiento para comprender los tiempos en los cuales vivimos. Nuestro deseo tiene que ser: amén, sí, ven Señor Jesús, ven Señor. Pero en cuanto nuestro deseo sea ese, también nuestro corazón tiene que arder por el deseo de que otros puedan conocer a Cristo Jesús. Aún tenemos familia que no conocen a Cristo Jesús. Aún cuando estemos en el templo, nosotros necesitamos ver que estamos caminando con Cristo Jesús. Hay una canción antigua donde dice que la persona, cuando salió del templo, mirando las estrellas, vio la distancia que había de su alma. Al mirar su vida en la tierra a las estrellas, la distancia que había de su alma hacia su Señor. Que no seamos nosotros, o que no hagamos parte de esos que creemos que estamos con Dios y que después, al final de cuentas, nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo en nuestro orgullo o en nuestra vanidad. Seamos aquellos que se humillan delante de Dios para que Él nos enaltezca. Su palabra dice: su gracia es suficiente. La palabra continúa diciendo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién quiere mostrar debilidad ante el otro? ¿Quién quiere mostrar que uno está triste o que le afectó alguna cosa? Generalmente procuramos mostrar optimismo, alegría. Pero Dios nos enseña a poder tener una actitud de reverencia ante Él, una actitud aún ante nuestros hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros tengamos como alto a nuestro hermano, que nosotros pongamos a aquel que está enfrente nuestro como más superior. Pero está llevando a tener un amor, un cuidado, no creernos algo en lo cual Dios no nos llamó a tener esa visión de nosotros mismos, sino mirar a Cristo, a mirarlo a Él, a estar atento a lo que Él quiere en nuestras vidas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces entendemos que nuestra suficiencia viene de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Él. En Él tenemos victorias. Tenemos las victorias porque Él está con nosotros. Por el amor de Él, porque por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos ama, por medio de aquel que nos amará, seremos vencedores porque vamos con Él, vamos detrás de Él. Mas gracias sean dadas a Dios, dice la palabra, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros obtenemos las victorias. Tú y yo obtenemos victorias por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nosotros. Por eso es que Dios no espera un corazón orgulloso o altivo, sino que espera un corazón humilde, reconociendo que nosotros no somos suficientes, de que nuestras capacidades no nos llevarán a tener el éxito que Dios espera en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese? El tener nuestra vida entregada a Cristo Jesús, el caminar con Él cada día. Amado oyente, somos seres humanos, sí, pero también al acercarnos a Él, al aceptarlo a Él, al sufrir con Él, es que podemos ver que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora escuche esto, querido oyente. La palabra de Dios va a hablar y no es lo que yo quiero detenerme, sino que es ver cómo el Señor nos bendice en el saber que nos basta su gracia y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y usted conoce este texto y es conocido por el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo, que él dice o pronuncia: me fue dado un
aguijón en mi carne. El apóstol era un hombre y pidió sobre ese asunto ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces es que mencionó ese asunto sobre me fue dado un aguijón en mi carne? ¿Cuántas veces le dijo a Dios? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, él era un ser humano, claro que sí. Él tenía situaciones difíciles, claro que sí. Él pasaba momentos difíciles, sí, como nosotros los pasamos. Usted puede estar pasando un momento difícil, sí. Puede decir, le he pedido más de 3 veces, sí. He rogado al Señor que me lo quite, que me quite los problemas que tengo, los conflictos que tengo, sí. Pero sepa algo, que su poder, el poder de Cristo, se perfecciona en su debilidad. Este hombre pasaba dificultades, tanto espirituales como físicas, pero por causa del Evangelio de Cristo. Si por el Evangelio de Cristo pasamos dificultades, luchas, problemas, tanto espirituales como físicos, sepa que el poder de Cristo se perfecciona en su debilidad. El evangelio falso predica victorias en nuestra vida física, predica triunfos en nuestra vida física. Pero el Señor nos dijo, Cristo predicó que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En tu quebranto crece Dios. En Hebreos capítulo 5, y le invito a que puedas buscarlo, Él nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que mirarlo a Él, cómo tenemos que ir a Él. Que cuando nosotros dejamos y confiamos que Él obre, Él hace, Él nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, hermano, y mire, querido oyente, lo que dice ahí la palabra de Dios. Y Cristo, siendo Él, Cristo, siendo Dios, pero también lo deja entre comas, en los días de su carne, siendo Él un hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Será que alguna vez le pasó a usted eso? Pidiendo con gran clamor al Señor algo. Y lágrimas, dice el texto. ¿Será que habrá llorado? ¿Será que está llorando? ¿Será que está clamando? Si estamos en Cristo, Él ve nuestras lágrimas. Y si no, Él también. Pero espera que usted se humille y venga a Cristo Jesús. Y dice ahí, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo Él quien era, Él aprendió la obediencia. Él aprendió a ser humilde. Y habiendo sido perfeccionado como ser humano, como hombre, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios nos perfecciona. No hay algo que nosotros no podamos pasar en Cristo Jesús. Dios no quiere vernos sufrir. Dios quiere vernos felices, alegres, aun cuando pasemos sufrimientos por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo recibía esta palabra, bástate mi gracia, era lo que él precisaba. No eran las soluciones, sacar el aguijón de la carne, ese tema, sino era, bástate en mi gracia. Saber que Dios está en el control. Saber que si nosotros nos humillamos delante de Él, Él tiene el control. Si tú te humillas delante de Dios, Él tiene el control sobre tu vida. Él te guiará, Él te ayudará, Él te sustentará en cada uno de sus días, en tus días. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53, versículo 3, que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él experimentó los dolores del hombre. Él sabe lo que pasamos. Él sabe lo que sentimos. Por eso Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No luchemos más contra el Señor. Rindámonos a Él.
Juan el Bautista daba a entender esta idea en el capítulo 3 de Juan. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No es lo importante nosotros ser vistos, ser reconocidos, sino que Dios sea reconocido. Es lo suficiente para nuestras vidas. Es ver su poder, es ver su gracia en nuestras vidas, es tener esa comunión con Él cada día. Cristo te invita, querido oyente, a que permitas que Dios haga su gran obra en tu vida y en tu familia. Yo espero y te invito a que puedas permitir que en esta noche Dios venga a hacer su obra en tu vida, esa gran y preciosa obra en tu vida y en tu familia. Si decides humillarte ante Dios, el poder de Dios se manifestará en tu vida y verás la gloria de Dios. Deja que Dios venga a bendecir tu vida en todas las áreas. Deja que el Señor haga en tu vida lo que tú no puedes hacer. Deja que Él obre en tu vida, en tu casa, en tu familia. Deja que Él haga lo que Dios quiere hacer en tu vida.